el destacado hombre de derecho, el abogado Mario Villanueva. El día de hoy nos acompaña. Él es vocero oficial de Fuerza Popular aquí en Madre de Dios. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muchas gracias, señor Barbarán. También está usted contado, caramba. ¿Qué tal el privilegio? Tenemos un equipo y tenemos el honor de tener también un grupo de juventud que apuesta por Keiko. Fuerza Popular, que está apostando por Keiko, y estamos muy organizados, que todo empieza en la inauguración de hoy. Es decir, esta segunda etapa empieza inaugurando nuestro local en la avenida Madre de Dios, cuadra 2, a media cuadra de 2 de mayo. Ahora, ¿y qué se piensa, o a quiénes piensan ustedes congregar en este nuevo local, teniendo en cuenta que también hay otro local en 2 de mayo con León Velarde? Sí, lo que se piensa es convocar a todos, a los que están en el campo, en la ciudad, a jóvenes, a no tan jóvenes, a los mayores también. Queremos que este local sea un local de todos los madrediosenses. Queremos que vengan, que nos den ideas, que nos den propuestas, que juntos hagamos cosas importantes por Madre de Dios. Keiko va a venir a Madre de Dios. Ayer estuvieron más de 100 personas en una caravana de 22 camionetas que llegaron a la ciudad del Cusco. Madrediosenses recibieron a Keiko y estamos muy contentos porque Keiko se ha comprometido en venir a la ciudad de Puerto Maldonado y a aledaños para explicar la propuesta de la formalización de la minería, que es el tema muy importante, es el tema que ha quebrado, que ha hecho la diferencia con el otro candidato. Correcto. ¿Qué piensa hacer Keiko Fujimori, doctor Mario Villanueva, usted que es vocero oficial de esta agrupación aquí en Madre de Dios, sobre el tema minero, el tema forestal, el tema agrícola? ¿Qué va a hacer Keiko Fujimori? ¿Por qué en Madre de Dios le tenemos que dar nuestro voto a Keiko Fujimori? Mire, el tema minero es un tema fundamental y necesario para Madre de Dios. La minería es el tema que ha permitido que Madre de Dios dé el salto cualitativo. Es decir, nosotros sabemos a través de un estudio que el tema aurífero en el Perú está tan cargado que ha llegado a Madre de Dios y es posible hacer minería. Entonces, estos temas que son trascendentales como la minería, como el tema forestal y como el tema agrario, están en la agenda central de Keiko. En el tema minero, por ejemplo, nosotros hemos sido víctimas de este gobierno durante 5 años y no nos han permitido a los mineros, a los que asesoramos a mineros, a los que se relacionan con la minería, tener acceso a nuestros recursos naturales. Entonces, con Keiko empieza un tiempo nuevo. Lo que Keiko ya dijo, que se va a derogar la 1100 y la 1105, es decir, la interdicción y este proceso mal formulado, que es el proceso de la formalización que está registrado en el decreto legislativo 1105. Entonces empieza un tiempo nuevo. Nosotros hemos hecho propuestas. Hace un mes, señor Barbarán, hemos estado nosotros en el Congreso, es exactamente el 22 de abril del 2015, y hemos hecho una exposición de 20 minutos explicando cómo debe ser la formalización de la minería. Ante la Comisión de Energía y Minas. Ante la Comisión, no, fue un foro en uno de los salones importantes del Congreso, donde estuvo abarrotado de mineros y de congresistas en ese momento, y hemos hecho una propuesta que ahora coinciden con nosotros muchos técnicos. Nosotros recogíamos en ese momento, a través de un grupo que formábamos la G8, que somos los técnicos de Fuerza Popular, y explicábamos cómo era el proceso de formalización. El proceso de la formalización en el Perú ha tenido un inicio muy importante en los años 80, por ejemplo, con Hernando de Soto. Hernando de Soto escribiendo El otro sendero aludido a los informales, porque Sendero Luminoso tumbaba torres, tumbaba puentes, asesinaba, destruía, mientras que el otro sendero, ¿quiénes eran? Los invasores, los que habían llegado de la provincia a Lima, y una ica entera de gente provinciana entraba a Lima en los años 80, una ica entera, miles de ciudadanos provincianos entraban en Lima y los funcionarios decían, ¿a qué vienen estos provincianos? Pero tenían la necesidad de llegar a Lima porque había un desborde popular y una crisis del Estado, es decir, las provincias habían sido abandonadas y había un centralismo con la Constitución del 79. La Constitución del 93 hizo un gran quiebre
y ha permitido hacer una gran descentralización. Ahora estamos muy contentos porque Hernando de Soto va a encabezar, va a ser el zar de la formalización, no solamente de la formalización de la minería, sino la formalización de la economía, porque el 70% de la economía en el Perú es una economía informal, es decir, no está dentro de la ley, está en un proceso de entrar a la ley, porque la informalidad está entre lo legal y lo totalmente legal. Entonces la informalidad es ese tema equidistante, que hay que meter a la gente a la legalidad, y eso significa respetar el derecho. Mire, señor Barbán, ¿cómo va a ser el proceso de formalización que nosotros estamos explicando? El otro día escuchábamos a este zar, a este gran peruano que es admirado por muchos presidentes y asesora varios países. ¿Se refiere a Hernando de Soto? A Hernando de Soto, que escribió El otro sendero y El secreto del capital. Hernando de Soto, después que su colega lo entrevistaba en el Canal N, le decía, después de 35 minutos la cosa no queda clara, pero sí quedó claro. ¿Por qué? Porque la formalización no solamente va a ser como dice PPK que dice cómo va a ser la formalización: una pick-up, es decir, una camioneta, una chica adentro, una computadora y tururún, 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 y sale un papelito diciendo que ya está formalizado. Eso no es así. Yo le explico que no es así porque nosotros que somos litigantes, abogados litigantes, y vemos la problemática, analizamos la parte social, la parte antropológica, la parte política, la parte jurídica del país, nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, el día de antes de ayer, yo tuve un juicio donde en 800 metros cuadrados 4 personas piden un derecho, es decir, formalizarse. Y si sería la fórmula del señor, uno de ellos se formalizaría y 3 quedarían en el aire. La idea es que los 4 tengan acceso al derecho. Y eso es lo que se hizo con el proceso de formalización en los años 80, cuando COFOPRI fue invento de justamente del Instituto de Libertad y Democracia, es decir, el proceso 0, 1 y 2, es decir, el diagnóstico, el ordenamiento, el diagnóstico que significaba quiénes son ustedes, de dónde vienen, se habían puesto uno encima del otro, habían invadido territorios, habían invadido asentamientos, los asentamientos humanos habían invadido territorios, propiedades de personas y de personas jurídicas y personas naturales. Pero ese proceso al final se ordenó en una segunda etapa haciendo una habilitación urbana y diciéndole que usted está por acá, usted en este otro lado, y luego se le colocó agua, desagüe, y se le entregó un documento llamado título de propiedad. Esos propietarios que en Lima eran, esos informales que en Lima era el 70%, se volvieron propietarios de la propiedad inmueble y ahora son pequeños empresarios y grandes empresarios. Esa es la gran razón por la que hay que darle propiedad a los peruanos. Mire, entonces se va a anular, se va a derogar, se va a desaparecer estas normas, la 1100 y la 1105, y se va a empezar un nuevo proceso de formalización. Y es por eso que el minero de Madre de Dios, el minero del sur del Perú, de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Moquegua, están contentos, porque se viene una nueva etapa donde el peruano va a tener acceso a sus recursos naturales y, por supuesto, respetando el medio ambiente y haciendo cosas importantes por sus familias. La formalización, señor Barbarán, no solamente es un tema automático, sino es un tema de ponernos de acuerdo. Es decir, en el tema de la minería, es un tema muy complejo. Existen, por ejemplo, así es, existen, por ejemplo, ilegales, informales, existen legales, existen agricultores, existen nativos que están ahí alrededor, como 10 personas, pero esas 10 personas tienen que ponerse de acuerdo. Eso es lo que llamó en algún momento Rousseau el pacto social, el acuerdo social, la constitución, ponernos de acuerdo en temas bases. Por ejemplo, primero, no contaminar. Segundo, no desboscar ilegalmente. Tercero, pagar impuestos. 4, respetar derechos laborales. Y 5, reforestar donde se hizo una deforestación tremenda. Entonces, si las 10 personas que están involucradas en el tema minero respetan estas 5 ideas bases, entonces podemos empezar a hacer una formalización, el proceso 0, 1 y 2 de COFOPRI, adaptado o adaptable perfectamente al tema de la formalización de la minería. Así como esto, que lo tenemos ya diseñado, porque hemos hecho un estudio, señor Barbarán, a través del satélite de Lanza 8 lanzado por Israel y Estados Unidos, el corredor minero, que es el 7% de las 8,5 millones de hectáreas que hay en Madre de Dios,
el 7%, 380.000 hectáreas, 62.5% hay más oro fuera de ese corredor minero. Entonces nosotros proponemos que haya un nuevo corredor minero donde se va a hacer esta minería aluvial, donde se va a hacer esta minería respetando el medio ambiente, con tecnología de punta, ya no utilizando azogue, con sistemas gravimétricos y bórax. Entonces entramos a una nueva etapa. Y alguien me preguntó y me dijo, pero señor, ¿y si alguien comienza a desboscar y comienza a contaminar? Entonces, como todos han hecho un acuerdo, un pacto social, los otros que formaron ese acuerdo, ese pacto social, no permitirán que se haga esa ilegalidad. Y no se permitirá pasando la voz al Ministerio Público, a la policía, a las personas que en estos momentos son parte del sistema jurídico para poder hacer respetar la ley. ¿Y qué va a hacer Keiko Fujimori por la minería, señor doctor Mario Villanueva? Por la minería, es eso lo que se está planteando, una formalización, primero derogando estos dos decretos importantes para entrar a una etapa nueva. Es decir, ahora sí el minero va a poder trabajar, ya no va a ser persecutado, ya no va a ser bombardeado, va a permitirse que se trabaje legalmente respetando el medio ambiente, pagando impuestos. Eso es lo que va a hacer Keiko. En el tema forestal, doctor. En el tema forestal, nosotros, si bien es cierto, el plan de Keiko tiene algunas páginas, pero nosotros lo hemos conversado con otros expertos también. Mire, en el tema forestal, nosotros proponemos lo siguiente. Desde Madre de Dios estamos haciendo una propuesta a Keiko, desarrollando justamente el plan de Fuerza Popular, y consiste en crear el Instituto de la Biotecnología Forestal con sede en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Estamos pidiendo ahora que viene Keiko, que este proyecto va a costar más o menos 1.000 millones de soles, cuyo objetivo central es encontrar el germoplasma del cedro, de la caoba y del ispingo. ¿Qué significa eso? Y luego hacer una especie de transgénicos maderables, así como hay transgénicos biológicos. Por ejemplo, hay maíz transgénico que se está importando del Brasil y están comiendo y transformando en pollo, y Madre de Dios está comiendo pollo y pescado transgénico. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con ese transgénico alimentario, pero sí estamos totalmente de acuerdo con el transgénico maderable. Entonces, cuando sembremos el germoplasma, y ya no esperaremos 200 o 300 años para talar un árbol, sino esperaremos unos 5 a 7 años para talar un árbol. Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo propuestas con este grupo importante que es los que somos los voceros y los técnicos en Madre de Dios. En segundo lugar, miren, nosotros estamos muy convencidos de la inversión internacional. Keiko es una mujer que abre las puertas del empresario nacional. Sí, señor, internacional. Al empresario nacional y el internacional. Mire, nosotros tenemos 1/3 de bosques permitidos para hacer reforestación o forestación en Madre de Dios. Estamos abriendo la posibilidad de que vengan todos los inversionistas del mundo, de todas partes del Perú y del mundo, si es posible, de otras partes fuera del país. Miren, voy a ponerle un ejemplo. Estamos contactando nosotros con unos inversionistas mexicano-americanos que van a venir a hacer una inversión de aproximadamente 1.000 millones de soles en la zona cerca a Iberia. Se va a sembrar 2 millones de plantones de chiringa. Eso va a dar trabajo durante 7 años a 600 personas, para luego de los 600 años, de los 6 años o 7 años aproximadamente, comenzar a exportar chiringa. Pero también hay un proyecto paralelo que se va a industrializar la chiringa, porque ahora, si bien es cierto, el petróleo ha permitido hacer una serie de productos, como por ejemplo estos aparatos, los lapiceros, pero cuando se le agrega este producto orgánico que es la chiringa, tiene mayor duración, como por ejemplo las llantas de los carros y de otros elementos que permiten desarrollar la industria agroforestal en el mundo. Esa es un poco la visión que tenemos. En el tema agrícola, nosotros hemos experimentado, hemos estudiado, hemos analizado de que en Madre de Dios existe un gran problema, que es la agroforestería. La agroforestería ha sido
una idea básica de los ingenieros que en estos últimos 20 años se le ha inculcado al agricultor en Madre de Dios. La agroforestería es un tema de respetar los árboles grandes y medianos, es decir, los bosques primarios y los bosques secundarios, para hacer agricultura paralelamente a ello. Pero eso solamente es una agricultura de sobrevivencia doméstica, señor Barbarán. Lo que nosotros proponemos es algo mixto. Un poco más sería, por ejemplo, los monocultivos. Europa y Estados Unidos han salido adelante con los monocultivos. Acuérdese usted que el trigo y el maíz le ha dado tanto dinero a la Argentina, por ejemplo, y a los Estados Unidos. Nosotros justamente proponemos eso. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué espacios vamos a talar? ¿Qué espacios vamos a definir agrícolamente? Porque todavía usted sabe que no se ha terminado con el proceso de zonificación económica y ecológica, para que se permita, paralelamente al corredor de la interoceánica, nosotros talar para poder sembrar. Si nosotros sembrásemos, por ejemplo, cacao, si nosotros sembrásemos, por ejemplo, maíz amarillo duro, en una escala de 50 hectáreas para adelante, los agricultores serían millonarios, señor Barbarán. Estaríamos exportando, pero no nosotros debemos dedicar, como hace Brasil, por ejemplo, a sembrar maíz transgénico, y están cosechando estos momentos en 15.000 a 18.000 kilos por hectárea, o sea, 18 toneladas por hectárea. Nosotros recordemos de que nuestros agricultores, sin ninguna tecnología, sembraban y solamente podían cosechar de 80 a 300 kilos. Pero a través de un producto que se llama híbrido, que lo trajo por primera vez, uno de ellos fue el ingeniero Freddy Chávez, que forma parte de nuestro equipo, hemos logrado, por ejemplo, en Pacahuara, hacer trabajos de investigación, y se está produciendo en estos momentos de 8 a 10 toneladas. Doctor Villanueva, ¿y qué va a hacer y cuál es el aporte de ustedes, del equipo técnico de Fuerza Popular aquí en Madre de Dios, para apoyar la labor del congresista electo Modesto Figueroa? Sí, estamos en conversación, es decir, tenemos planes, tenemos proyectos, queremos entregárselos a él, sí, porque todo depende de la personalidad de nuestro congresista. Si nuestro congresista nos permite canalizar a través de él y presentar los proyectos ante el Congreso de la República, todas estas ideas que tenemos, qué bueno sería extraordinario. Y eso es lo que pensamos hacer con el congresista de Madre de Dios electo. Es decir, queremos darle las ideas, queremos darle los proyectos, queremos darle la tranquilidad necesaria, pero no solamente con él trabajaríamos, sino con otros congresistas de Fuerza Popular, que son 73 y que son amigos también de Madre de Dios, y que ahora existe una idea global interesante, porque hemos conversado ya con más de 10 de ellos que han sido electos y tienen una visión muy interesante sobre Madre de Dios, sobre el sur del Perú. Correcto. Le agradezco al doctor Mario Villanueva por su brillante exposición sobre los planes, los proyectos que tiene de Fuerza Popular Keiko Fujimori en nuestra región. Le agradezco su presencia. A usted, muchísimas gracias.